Em, Gonzalo eh, es experto, digamos, en diseño ecológico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un doctorado en el Center for the Study of Natural Design de la University of Dundee del Reino Unido, y es profesor asociado del Instituto para el Desarrollo Sustentable del Campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es asociado a varios centros de estudios de excelencia, entre ellos, y el más importante, a mi parecer, el Cape Horn International Center of Global Changes Studies and Biocultural Conservation, el CHIC, que todos que estamos aquí parece que lo conocen. Su trabajo académico se enfoca principalmente en sustentabilidad, teoría de la sustentabilidad, sustentabilidad urbana territorial, transiciones comunitarias, desarrollo local, estudios interculturales e indígenas, educación para la sustentabilidad y etcétera, en ese sentido. En el caso de el CHIC, como investigador asociado, él se enmarca en la sublínea soberanía alimentaria, las reservas de biosfera como laboratorios naturales para actividades económicas sostenibles. Muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí con nosotros y darnos la charla que vamos a escuchar hoy día, que sin duda debe ser muy interesante y que eh, va precisamente al kit, ¿no? Al espíritu de nuestro chic, que es la conservación biocultural. Biocultural. Así que bienvenido, Gonzalo, muchas gracias, te escuchamos. Bien, bueno, muchas gracias Paula por la introducción. Obviamente para mí siempre es un honor estar en actividades del CHIC. Lamentablemente este semestre no he podido participar de los seminarios porque hago clases todos los jueves en las tardes. Así que por eso lo pusimos justamente hoy día porque yo quería participar de esto y obviamente las clases terminaron la semana pasada en la UC y esto me permite hoy día estar presente acá. Em, para hoy día he armado una presentación en la que quiero ir un poco al corazón de un concepto, de una noción o de una praxis, podríamos decir, que pienso que tiene una importancia bastante relevante en nuestro centro, y que es la noción de reciprocidad socioecológica. Em, no solamente porque hay varios académicos, ¿no es cierto?, investigadores e investigadoras que están atendiendo este tema, sino también porque pienso que conlleva, ¿no es cierto?, una forma distinta de ir entendiendo los procesos de homogenización o, por el contrario, procesos que aporten a la diversidad del mundo. Em, y quiero trabajarlo principalmente en tres nociones: la noción del cuidado, la noción de la reivindicación y la de la transformación. Las dos primeras puestas fundamentalmente en varios proyectos que hemos ido liderando a lo largo de, yo diría, los últimos 10 años, y con mucho énfasis en el último tiempo, ¿no es cierto?, en contextos indígenas, particularmente mapuche, y un tercero que le he llamado transformación, en donde quiero llevar un poco esta idea de la reciprocidad al mundo del aprendizaje o de la educación. ¿M? Por lo tanto, lo que quiero hacer hoy día es presentarles tres cápsulas. La primera, un trabajo que hemos hecho en el marco de dos fondos, dos proyectos fondos irregular que he liderado, uno que acaba de terminar en marzo y otro que se está abriendo ahora, un tercer fondo que terminamos en marzo y este cuarto fondo que estamos armando ahora, que trabaja la noción o la praxis del Trafquinto mapuche acá en la Araucanía, y queremos ver cómo eso tiene o no tiene que ver con el concepto de reciprocidad. Em, lo segundo que hemos hecho en el Fondesit pasado también es elementos que tienen que ver con mercados urbanos. Quiero ahí hacer una pequeña cápsula muy cortita. Y una tercera, un proyecto de desarrollo, de co-creación, un proyecto de formación que se llama Explorando mi entorno. Em, entonces, nada, pues partimos.
con el primero, que es este trabajo que hemos hecho, ¿no es cierto? Que le estoy llamando Memoria Biocultural de la Reciprocidad, el Trafkintu como relaciones de cuidado y reivindicación. A ver, este trabajo surge como un proceso de colaboración etnográfica y transdisciplinaria, muy transdisciplinaria, desarrollado durante los últimos 4 o 5 años junto a mujeres mapuches vinculadas al Trafkintu en Wallmapu. El Trafkintu tradicionalmente entendido como procesos de intercambio de semillas, pero yo le puedo explicar un poco más en detalle de qué se trata eso. Se inserta en una discusión obviamente más amplia sobre prácticas indígenas de reciprocidad socioecológica entre seres humanos y más que humanos, presentes un poco en el sur, en el sur global, ¿no es cierto? Donde hay relaciones entre personas, semillas, territorios, seres más que humanos, que básicamente continúan, ¿no es cierto?, organizando formas de vida y continuidad territorial a pesar de muchos procesos de colonialismo y neocolonialismo. En particular me quiero centrar entonces en el caso del Trafquinto Mapuche, entendido no simplemente, voy a ir metiendo alguna idea, no simplemente como un intercambio de semillas, ¿no es cierto?, sino también como una práctica relacional vinculada muchas veces al cuidado, la memoria y la reivindicación territorial. Entonces, una pregunta clave que nos ha llevado un poco en este tiempo es cómo las prácticas mapuche de reciprocidad socioecológica en estos intercambios de semillas sostienen y quizás regeneran memorias bioculturales, ¿ya? En contexto histórico de despojo o de transformación territorial. Entonces, para eso, o quisiera situar este problema obviamente un elemento más general que tiene que ver con esta policrisis que estamos viviendo en el mundo, ¿no es cierto? O lo que Lev, a mi juicio, de forma mucho más certera, hace ya un par de décadas, ¿no es cierto?, hablaba de una crisis civilizatoria. Y cómo desde el sur global, ¿no es cierto?, latinoamericano, el sur global en general, teníamos el desafío de territorializar la diversidad que nos caracteriza y desde allí, desde esa crisis, ¿no es cierto?, reencontrar y fortalecer alternativas para repensar las relaciones entre el ser humano y el resto de la naturaleza. Entonces, creo yo que es justamente en ese marco de territorializar la diversidad en donde en los últimos años esta idea de reciprocidad ha emergido con bastante fuerza en distintos campos académicos, campos políticos incluso, muchas veces como alternativa para repensar, diría Ojeda, ¿no es cierto?, nuestro querido Jaime, repensar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Ahora bien, en el marco de este proyecto, o para nosotros ha sido muy determinante explorar esta reciprocidad dada en contextos indígenas e interculturales, en tanto está fuertemente anclada en sistemas de conocimiento, muchas veces ancestrales. Como vemos en muchos casos, hemos visto, ¿no es cierto?, como en aborígenes de Australia, en indígenas de Norteamérica, de África subsahariana, incluso en el sur latinoamericano, ¿no es cierto? Esta reciprocidad ha sido una práctica y un marco epistemológico, diría yo, incluso ontológico, profundamente situado y sumamente reivindicativo. Por lo tanto, la reciprocidad no refiere simplemente a una suerte de cooperación social o intercambio económico, sino más bien a una dinámica socioecológica de interdependencia entre personas, territorio y seres humanos. Como ven acá en esta foto, para mí fue súper revelador esta idea vista, ¿no es cierto? Cuando iniciábamos proceso etnográfico el año 2022 y nos empezamos a insertar en estas huertas, ¿no es cierto? Para darme cuenta que esta puerta era un verdadero umbral, ¿no es cierto? Que hablaba, saliendo de pandemia, imagínense, de una profunda interdependencia aquí entre una huertera y su huerta. Em, y entonces fue bien impresionante ver de que esta dinámica socioecológica generaba una interdependencia entre las personas, seres más que humanos, en este caso, muchos tipos de semillas, muchos tipos de plantas, pero el territorio en general. Entonces con eso es que fuimos entendiendo que la reciprocidad podía comprenderse, ¿no es cierto?, como una suerte como una cualidad de relaciones que en contexto indígena es clave en el funcionamiento de vínculos, tanto entre personas como con otras especies y el territorio o la biodiversidad en su conjunto.
Entonces, desde nuestro trabajo colaborativo con comunidades mapuche en estos años, comenzamos a observar que esta reciprocidad, en cierta forma, no podía comprenderse separada de memorias, de memorias históricas, de prácticas, ¿no es cierto?, concretas, ni tampoco, en un sentido más amplio, de experiencias territoriales muchas veces marcadas por el despojo, la continuidad y la resistencia. Entonces, aquí venía nuestra tensión crítica actual, ¿no es cierto?, que es en este actual esfuerzo, en cierta forma, por reconceptualizar la reciprocidad como una alternativa, ¿no es cierto?, para repensar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Existe un riesgo importante que para nosotros es clave, ¿no es cierto?, que es este riesgo de abstraer las prácticas indígenas de la reciprocidad, justamente de las historias, de las territorialidades y de las relaciones de poder que las constituyen. Entonces, nosotros queríamos hacer este llamado a través de este paper que está publicado, ¿no es cierto?, de evitar abstraer y universalizar la reciprocidad en este intento de hacerla un poco más amplia, ¿no es cierto? Porque si es que eso no ocurre, o cuando ocurre esa abstracción, ¿no es cierto?, esa desterritorialización, la reciprocidad corre el riesgo de transformarse en una categoría sumamente abstracta, muchas veces esencializada, ¿no es cierto? Somos muy buenos para esencializar prácticas indígenas o incluso folclorizarlas. Y ejemplos hay muchos, ¿cierto? Yo como experto en materia de sustentabilidad, en política de sustentabilidad, hemos visto, ¿no es cierto?, cómo este ha sido un concepto que en la medida en que va ganando prominencia y se va ampliando a una sensación global o a un concepto global, va también perdiendo la capacidad de territorializarse, va perdiendo la capacidad de entenderse desde la diversidad y por lo tanto va perdiendo su capacidad de movilizar políticas y generar transformaciones sociales y culturales. Entonces ahí nuestro susto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que queríamos? Es proponernos entender, y aquí empieza realmente el proyecto, esta reciprocidad sociológica no como un ideal universal, ¿no es cierto?, sino como una cualidad de relaciones históricamente construida y territorialmente anclada. ¿Mm? Em, entonces, con eso, armados con eso, ¿no es cierto?, fue que empezamos a trabajar esto de los intercambios de semilla, o a explorar estos intercambios de semilla, y nos fuimos dando cuenta que obviamente esto era un fenómeno realmente global, ¿no es cierto?, pero situado, ¿no es cierto? Em, entonces, obviamente no es un fenómeno aislado ni exclusivo del Gualmapu, como podríamos ver en esta imagen que se tomó el año 2018 cuando iniciamos estas exploraciones aquí en Curarrehue, en este caso. Existen experiencias similares documentadas de intercambio de semillas en muchos territorios del mundo. Hemos visto y hemos explorado algunas redes de semillas en Kenia, en Camerún, muchos intercambios en Perú, en la Amazonía peruana y brasileña, bueno, entre otras, ¿no es cierto? Y lo interesante fue darnos cuenta que en estos casos el intercambio no solamente sostiene biodiversidad o como una producción alimentaria, ¿no es cierto? No tiene que ver solamente con el alimento, sino que también articula aquí lo interesante, conocimientos, afectos, memorias, vínculos entre comunidad y territorio. Imagínense cómo estas personas en esta imagen empiezan a generar una agencia. ¿M? Entonces lo que nos pareció importante o interesante a partir de esta experiencia y obviamente particularmente de nuestro trabajo etnográfico en Gualmapu fue que comenzamos a dialogar en esta exploración con esta noción de memoria biocultural. Y aquí, claro, entendemos la memoria biocultural no como una memoria, perdón, más bien como una memoria viva, sumamente colectiva, ¿no es cierto? Y que se va construyendo a través de relaciones históricas entre comunidades humanas y sus territorios. Aquí es donde Tomás, ¿no es cierto?, muchas veces me habla y me dice que la memoria es realmente una propiedad emergente, ¿se fijan? Entonces, más que un archivo del pasado, como muchas veces tenemos entendido esta idea de memoria como un de una biblioteca, ¿no es cierto? La memoria en verdad organiza prácticas, transmite aprendizajes, sostiene finalmente comunidades frente a procesos de transformación y conflictos socioecológicos. Por lo tanto, en un mundo, en el contexto indígena, ¿no es cierto?, de colonialismo y neocolonialismo, la memoria es un elemento clave de continuidad, transformación, em, y finalmente, podríamos decir más adelante de esta presentación, de resurgencia. Em, entonces,
¿Qué es lo que sucedía, ¿no es cierto? Fue que con el entendimiento de esta memoria, ¿no es cierto? Fuimos a explorar esta idea de los Trafkintu, ¿no es cierto? El Trafkintu aquí entendido como una práctica ancestral mapuche, de intercambio de semillas, de otros productos comunitarios, ¿no es cierto? Un concepto que etimológicamente es súper bonito porque significa forjar confianzas, básicamente, forjar lazos entre familiares y de estas familias con su territorio, ¿no es cierto? Entonces, el énfasis no está solamente en el intercambio material, sino en la producción y fortalecimiento de estas relaciones sociales y ecológicas que constituyen un trafquinto, ¿no es cierto? Como un sistema relacional de confianza, básicamente. Entonces, en nuestro trabajo colaborativo con curadoras mapuche, nos fuimos dando cuenta que el intercambio era, en cierta manera, inseparable de las memorias familiares que en esta foto, por ejemplo, cada persona puede traer, de las memorias territoriales que cada persona puede traer o el colectivo puede traer, y por supuesto de memorias políticas. Entonces, esto es clave porque eso nos permitía entender que el Trafkintu no era una cosa sacada de la nada, sino que existe en un contexto históricamente marcado por reducciones territoriales, despojos culturales y sobre todo, ¿no es cierto?, la fragmentación de la cultura y del territorio derivados del colonialismo. Entonces, creo que podemos ver, como se puede apreciar en este video, que a pesar de todo eso, a pesar de esos despojos, en cierta forma, históricos, ¿no es cierto? El trasquinto igual persiste y persiste como una práctica cotidiana de cuidado entre personas, de confianza entre personas, y a partir de esas confianzas de intercambio y de continuidad que va gestando, ¿no es cierto?, un poco lo que puede relatar este video acá, ¿no es cierto? Este es una imagen del Trafquintu del año 2023 en Coilaco, en la zona de Pucón. Y lo interesante fue que este Trafquintu partía con unas palabras de un lonco que no puedo relatar acá porque es una ceremonia bien privada, pero lo único que quiero sacar de ahí es que él dijo, partió diciendo que todo estaba entretejido. Y ahí fue clave para nosotros darnos cuenta que fue como un momento que hizo clic para mí, ¿no es cierto?, donde las relaciones entre personas, semilla y territorio eran constitutivas de este sistema socioecológico. Em, y por lo tanto, fue desde ahí en donde más que una simple circulación de semillas, estábamos viendo, ¿no es cierto?, una forma de sostener esta soberanía alimentaria, de transmitir los conocimientos, en fin. Y así fue como llegamos como una suerte de tesis, que es que como a partir de este proceso etnográfico em, hemos propuesto esta idea de lo que hemos llamado la memoria de la reciprocidad. Con esta tesis un poco lo que buscábamos era enfatizar que la reciprocidad entonces no emerge de manera abstracta, no es simplemente un término teórico, ni tampoco es espontáneo de cierta forma, sino que surge en prácticas como esta desde memorias colectivas construidas históricamente a través de estas experiencias de cuidado, ¿no es cierto? Pero también, como les dije, despojo de continuidad, de resistencia. Pero al mismo tiempo, las propias prácticas de reciprocidad regeneran y transforman dinámicamente esta memoria y generan lo que hemos llamado esta dinámica recursiva, ¿no es cierto? Que por un lado, entonces la memoria sostiene las prácticas de intercambio y estas últimas actualizan y transforman la memoria de manera dinámica. Em, entonces, en contextos indígenas marcados por historias decoloniales, ¿no es cierto? Esta dinámica adquiere una dimensión profundamente política. La reciprocidad en este caso no solo sostiene la vida cotidiana, sino que también opera como una fuerza de continuidad territorial, ¿no es cierto? Em, entonces, para nosotros era súper importante que estas dos cosas quedaran unidas, ¿no es cierto? Y con eso íbamos entendiendo que obviábamos o hacíamos énfasis en esta abstracción potencial que puede tener el concepto y que para nosotros era sumamente peligrosa. Acá lo que hice fue un pequeño diagrama que presenté el otro día en la conferencia CHIC, ¿no es cierto?, que resume un poco lo que yo les he dicho, ¿no es cierto? Por un lado está esta reciprocidad socioecológica que no puede entenderse como una categoría abstracta universal,
que cuando eso ocurra, ¿no es cierto?, tenemos el problema de una descontextualización y por lo tanto un potencial esencialismo del término o de la práctica y finalmente una folclorización de aquello. Y cuando eso sucede, ¿no es cierto?, se pierde la densidad política y histórica, ¿m? Al abstraerse las territorialidades y las relaciones que lo constituyen. Por eso entonces proponemos, como bien se puede ver en este diagrama, ¿no es cierto?, entenderla como una dinámica sociológicamente situada, ¿no es cierto? Y aquí sale, ¿no es cierto?, una reciprocidad sociológica situada de cuidado mutuo, de interdependencia, de intercambio y redistribución. Y aquí aparece entonces el elemento clave, ¿no es cierto?, de que este elemento situado, ¿no es cierto?, ocurre a través de esta memoria biocultural. Entonces, lo que este diagrama demuestra básicamente es que la memoria colectiva, marcada por experiencias de colonialismo, extractivismo, despojo, bla, 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 ¿no es cierto?, da sentido a estas relaciones de reciprocidad, pero al mismo tiempo son prácticas cotidianas, como el trasquinto, las cuales regeneran y transforman dinámicamente esta memoria. Y ahí es donde se hace énfasis, ¿no es cierto?, en esta dinámica recursiva, ¿no es cierto? Como puede sonar repetitivo ya, pero es la idea de que la memoria sostiene la práctica y al mismo tiempo la práctica actualiza y transforma esta memoria, ¿no es cierto? Bien, con eso en mano, entonces, quiero mostrarles un poquito la metodología que hemos usado. Hemos trabajado en varias escalas. Una primera escala en los últimos años de análisis etnográfico, espacios temporales, de eventos de Trafquinto, estos como los que veíamos en este video, ¿no es cierto? Donde múltiples cientos de personas, ¿no es cierto?, Em, se congregan para poder intercambiar semillas y otras cosas, ¿no es cierto? Y eso lo hemos hecho en muchos eventos, ¿no es cierto?, entre el 2018 y el 2026. Una segunda escala, eso marca más o menos casi 3 proyectos Fondesit concatenados que me ha tocado liderar y que han ido como articulando distintos objetivos, ¿ah? Una segunda escala es un análisis de redes socioecológicas de intercambios cotidianos. Aquí hay donde hemos trabajado con 80 agricultores y agricultoras o huerteras, si ustedes quieren, en donde hay una estructura de intercambio y autocorrelación espacial, y hemos trabajado con el índice Moran, ¿no es cierto? Y esto lo hicimos a partir de un primer acercamiento que está aquí publicado en Barrera y Ibarra, ¿no es cierto?, que hizo la Guadalupe, en donde ella identificó esta red y nosotros fuimos trabajando a partir de ella. Y una tercera escala es esta escala más etnográfica, colaborativa, súper transdisciplinaria, con 12 curadoras mapuche de semilla que hemos trabajado entre el año 2022, yo me atrevería a decir, hasta la actualidad. Y aquí hemos generado muchas técnicas de acompañamiento, lo que hemos llamado una adaptación de los Nutran mapuches, ¿no es cierto? Y entrevistas de movilidad. Básicamente es viajar con la gente en cómo este viaje de la persona y la semilla a través del intercambio va generando ciertas redes. Algunos resultados de esto, cosas que yo creo que pueden ser interesantes, esta imagen que armamos en el año pasado, ¿no es cierto?, de esta red de 110 intercambios, ¿no es cierto?, de semillas. Es una red de intercambio cotidiano de semillas, o sea, que no se da a través de un evento, sino que se da en el día a día. Por lo tanto, no son experiencias aisladas, sino que lo que más nos interesaba ver aquí era que eran constitutivas de redes socioecológicas bastante complejas, articulando semillas, personas y de estas dos con huertas y la cuenca como un sistema más amplio, en este caso la cuenca del Trancura. Entonces, por medio de estos 110 intercambios, aquí se puede mostrar en esta imagen, ¿no es cierto? Vemos cómo se articulan personas de diversas localidades de Villarrica, de Pucón, de Curarrehue y zonas precordilleranas hacia precordilleranas andinas, ¿no es cierto? La imagen también nos muestra dos elementos claves. Uno, en términos interculturales, em, esta red está constituida en un 85%, o sea, el 85% de los intercambios son liderados por mujeres. Y cuando nosotros veíamos si se reconocían o no como personas mapuche, el 100% de las personas eh, mapuches que participan en esta red son mujeres.
Otro término que nos pareció interesante o que me parece interesante mostrarle acá en términos espaciales, que es cuando uno ve la red en el espacio, ¿no es cierto? Cuando lo logramos espacializar, fuimos viendo que habían intercambios vinculados con mucha fuerza a territorios indígenas asociados a títulos de merced, que son los espacios café, ¿no es cierto? Que están dentro de este mapa. Y lo interesante fue darnos cuenta que si bien los actores de estos espacios representaban solo el 28% de la red, ellos participaban en prácticamente la mitad de los intercambios. Entonces, cuando vinculábamos estas dos variables, la variable de mujeres liderando los intercambios y por otro lado la espacialidad o la importancia que tenían los títulos de los intercambios dentro o con títulos de merced, nos fuimos dando cuenta que el liderazgo femenino y desde estos títulos de merced ilustraban o nos mostraban con mucha elocuencia, ¿no es cierto?, cómo estos históricos procesos de despojo cultural y de procesos coloniales, incluso neocoloniales, en donde se encontraban estos intercambios, eran verdaderos epicentros de la red, ¿no es cierto? Era justamente desde esos epicentros en donde la red agarraba protagonismo, fuerza y capacidad de intercambio, finalmente, de dinamismo, ¿no es cierto? Y aquí fue donde hicimos como la conexión etnográfica, ¿no es cierto? Darnos cuenta de cómo desde estos pequeños epicentros, ¿no es cierto?, empezábamos a recibir los mensajes, como el que está relatado aquí, ¿no es cierto?, donde nos decían, oye, las semillas en verdad nacen para ser compartidas. Y cómo entonces desde estos verdaderos especies como de nodos, ¿no es cierto? Nodos territoriales, estas semillas empezaban a ser intercambiadas por el territorio. Lo que quisiera yo mostrar a continuación son cómo a partir de esta red hay 4 ideas centrales que creo que son interesantes para la tesis que les he mostrado. La primera tiene que ver con la idea em, del cuidado socioecológico y las relaciones de interdependencia. Cuando uno ve operando estas redes, se da cuenta que no operan únicamente como intercambio social, ¿no es cierto? Como dije antes, sino que también como una suerte de relación afectiva. O sea, dicho de mejor manera, es que estos intercambios sociales estaban y están, ¿no es cierto?, comandados por relaciones de afecto y relaciones sociales y ecológicas profundamente interdependientes. Y esto nos llevaba un poco a esta idea como de esta ontología de la interdependencia, ¿no es cierto? Donde la reciprocidad se configuraba entonces como una cualidad relacional entre personas, semillas y territorio que estaban guiadas por esta noción del cuidado. Em, y aquí, bueno, tenemos múltiples citas, ¿no es cierto? Muchas de ellas puestas en este artículo o en varios artículos, la ¿verdad? Pero en este que estaba ahí en la presentación que les mandó Paula, ¿no es cierto? En donde veíamos que nos relataban cosas así como, si una persona quiere sus semillas, ellas producen, básicamente. Entonces, con esto íbamos entendiendo esta idea que desplaza completamente o en una buena forma esta comprensión netamente instrumental de la naturaleza o en sentido más específico de la agricultura y del territorio, ¿no es cierto? Por el contrario, aquí la productividad, podríamos decir, la contribución que una semilla hace a este sistema social o a las personas en particular, no aparece separada del afecto. Por el contrario, pareciera que el afecto era un elemento que permitía esta productividad o que permite esta contribución. Em, entonces, en esta ontología relacional, un poco como del afecto, ¿cierto? Donde humanos y seres más que humanos coparticipan en lo que veíamos era como una especie de red de vida, básicamente. Y eso fue lo que vimos, ¿no es cierto? Aquí pueden ver en esta segunda imagen donde desde a partir del año 2018 empezamos a ver distintos Trafquintos. Si ustedes ven, cada uno de estos cuadrados es un evento Trafquinto. Aquí hay apenas 5 de decenas y decenas de Trafquintos que ocurren principalmente en otoño y en primavera. En cómo básicamente estos Trafquintos, ¿no es cierto?, operaban como estas redes de interdependencia y básicamente hacían visible algo que es absolutamente invisible a ojo humano, ¿cierto? Que era una especie de red de reproducción de vida, ¿cierto? A través de esta noción del afecto.
Aquí lo que vemos básicamente esto es una encuesta de origen-destino, básicamente, ¿cierto? De redes, o sea, de semillas. ¿De dónde viene una semilla en el intercambio hacia dónde fue? Por lo tanto, con la semilla, fue lo que fuimos preguntándonos nosotros, viajaba esta suerte de cuidado, ¿cierto? Cada semilla, ¿no es cierto? Eh, Incorporaba el cuidado con cual cada mujer había, ¿no es cierto?, cultivado esa semilla y se la había traspasado a otra mujer. Em, Disculpen, quiero mostrarles una fotito que no ha pasado todavía. Una segunda idea, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto de la memoria y la transmisión intergeneracional. Aquí, en estas redes, lo que fuimos viendo es que la reciprocidad básicamente sostiene procesos también de transmisión intergeneracional, profundamente vinculados a esta memoria biocultural, ¿no es cierto? Acá vemos como madres, abuelas, curadoras de semilla, son figuras centrales realmente en la circulación de conocimiento, de los afectos de los cuales le hablé y por supuesto también de práctica agrícola. Aquí una de las mujeres con las que hemos trabajado hace ya varios años, por ejemplo, con estudiantes nuestros de un minor en desarrollo sustentable que tenemos y un proyecto con California, en donde vamos viendo que se va gestando, ¿no es cierto?, esta transmisión intergeneracional, del cual incluso nosotros como investigadores, en este caso profesores, también nos hacemos parte. Em, y aquí, claro, surgen ideas muy interesantes como esta pequeña cita en donde una mujer nos dice, mi abuela siempre tenía poroto en sus manos y siempre los acariciaba, básicamente. Em, entonces ahí se expresaba esta idea de que la memoria biocultural no existe solamente como un discurso, básicamente, no es una tradición oral, ¿ah? Sino que es fenomenológicamente una práctica corporal, afectiva y relacional profundamente arraigada en las personas. Entonces, estas semillas, como te dije antes, como que portan esta historia familiar. Que nos gusta ver que son verdadera continuidad territorial de esta suerte como aprendizaje colectivo. Y por lo tanto, es en este aprendizaje colectivo donde se van gestando estas como hebras, ¿no es cierto?, de transmisión intergeneracional. Y aquí de nuevo esta idea que Tomás siempre me dice, ¿no es cierto? Gonzalo, la memoria es una dinámica emergente, ¿no es cierto? Por lo tanto, está viva, em, está siendo constantemente actualizada, básicamente. ¿M? En este caso, por estos intercambios y estos diálogos intergeneracionales, como ejemplo. Una tercera idea tiene que ver entonces con lo que le adelantaba antes, ¿no es cierto? Esta idea de la reivindicación cultural y resistencia territorial, ¿no es cierto? O sea, la reciprocidad no solo sostiene cuidado y continuidad y afecto, ¿no es cierto? Sino que también, por el otro lado, la moneda, podríamos decirlo, posee una dimensión profundamente política. Em, entonces es ahí donde está esta, podríamos decir, memoria del despojo, básicamente de la necesidad histórica de resguardar semillas para sobrevivir, porque por muchas décadas los trafquintos eran elementos de sobrevivencia realmente frente a procesos de reducción territorial, una pobreza impuesta, ¿no es cierto? Y obviamente la expansión extractivista en los últimos años hace que todo esto vaya gestando, ¿no es cierto?, esta dimensión reivindicativa del trafquinto. Em, Aquí hay una frase muy potente que tengo escrita en una nota que dice, mis abuelas tenían que guardar todo para tener semillas y comida. Por lo tanto, más que un intercambio agrícola, esto era, y en muchos lugares sigue siendo, una práctica de autonomía territorial, ¿no es cierto? Una suerte de soberanía alimentaria que va pasando, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo. Entonces, lo que quiero decir acá es que lo que vemos aquí es importante porque en la medida en que los Trafquintus, yo me atrevería a decir, la última década, van ganando prominencia en el territorio, se van multiplicando realmente, y cada vez vemos que no son 100 ni 200, y luego al año siguiente son 300, 400 personas participando, es que hay una importante suerte de reversión del estigma colonial asociado a este tipo de prácticas.
¿no es cierto? Entonces, lo que antes o durante mucho tiempo era asociado a precariedad, a atraso, ¿no es cierto? Hoy aparece resignificado, ¿m? Como como recuperación cultural, como defensa territorial. Y eso para nosotros era un elemento súper interesante de poder observar. En esta imagen, en el Trafquinto del año 2023, participaron cerca de 400 personas. No tengo la cifra exacta en mi cabeza y no la tengo acá en mis notas tampoco, pero vemos, ¿no es cierto?, cómo en cierta manera se va gestando, ¿no es cierto?, una red cada vez más actualizada. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre acá? Es que en ese mismo acto nosotros tuvimos permiso de tener acceso a la asistencia, básicamente. Entonces, cada Trafquinto, en este caso el Trafquinto Coilaco, o los otros que les mostré en este mapa, ¿no es cierto?, actúa en este proceso reivindicativo como un verdadero epicentro, como se ve en esta imagen, que explota hacia los territorios. O sea, en el marco de una mañana son cientos de personas que viajan desde sus localidades a estos Trafquintos y por lo tanto, a partir de las relaciones sociales y ecológicas, como una sinapsis, ¿no es cierto?, socioecológica que ocurre en esta cuestión, las personas vuelven a sus territorios. Y es esta especie como de epicentro, ¿no es cierto?, socioecológico, ¿no es cierto?, en donde nosotros vemos que esta reivindicación cultural va ganando, en cierta manera, una suerte de prominencia. ¿M? Em, la última idea que se ve un poco en estas redes es esto de la resurgencia. O sea, no solamente vemos procesos de, em, reivindicativos, ¿no es cierto? Sino que también, como les dije en el título, procesos transformadores. Y lo que hemos ido viendo a la luz de los trabajos de Anna Singh, ¿no es cierto? Procesos de resurgencia sociológica. Entonces, acá lo que vemos es que se movilizan básicamente capacidades colectivas, em, procesos activos de una suerte de revitalización cultural, ¿no es cierto? Que parte en la huerta y se explaya por los territorios, ¿no es cierto? Y que por lo tanto va reorganizando el sentido comunitario que tienen personas entre sí, pero sobre todo entre personas y seres más que humanos. Entonces lo que creemos es que esto, y esto ya quizás como una tesis que vamos a seguir trabajando en el futuro, en este nuevo fondo que estamos abriendo, es que va generando una suerte de dinámica creativa de adaptación, de reconstrucción colectiva frente al cambio socioecológico y climático que estamos viendo, ¿no es cierto? Aquí hay una frase súper bonita que vimos hace un tiempo atrás que una mujer nos decía, yo voy a morir pronto, pero estoy tranquila porque enseñé. Ella dice, nuestra cultura no morirá. Y esto yo creo que sintetiza súper bien esta tesis, ¿no es cierto?, de que la reciprocidad funciona como una especie de práctica capaz de regenerar memoria, de sostener esta continuidad de las cuales yo le hablaba al principio. Y finalmente, y quizás lo que queremos examinar ahora es básicamente proyectar futuros territoriales posibles. Em, Aquí incluso es donde creo que se conecta con esta idea de las centinelas bioculturales que veíamos en la última conferencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí los centinelas no entran simplemente como un observador del cambio, ¿ah? Sino como relaciones, como prácticas vivas que interpretan las transformaciones por un lado, pero que también las movilizan memoria, movilizan colectivismo, responden activamente a contextos de crisis y despojo y desde ahí transforman y regeneran. Esa es un poco la tesis que vamos a empezar a trabajar en este nuevo, en este nuevo fondo que se llama diseños regenerativos o sistemas de diseño regenerativo. Entonces, finalmente un poco aquí se termina de completar este primer elemento. Llevo 33 minutos, voy a ir más rápido ahora. Un segundo elemento que vemos como estas expansiones espacio-temporales de reciprocidad marcan, ¿no es cierto?, distintos contextos territoriales y por lo tanto se empiezan a asociar con distintos tipos yo diría, de fenómenos. Y uno de esos pueden ser, o creemos que son, los mercados locales, sobre todo los mercados urbanos. Esto es otra área de un fondo pasado que acabamos de terminar, donde hemos trabajado mercados locales como sistemas socioecológicos complejos. Voy a saltar todo esto, que lo que es un mercado local, ¿no es cierto? Pero básicamente son lugares donde hay
muchos factores sociales y ecológicos, hay mucha conexión entre productores y consumidores, hay mucha circulación, ¿no es cierto?, de productos y de múltiples especies, ¿no es cierto? Y obviamente acceso a dietas diversas, nutritivas, en fin, que han ido trabajando otros autores. Al mismo tiempo también genera ciertos circuitos, ¿no es cierto? Circuitos cortos de comercialización, en fin. Aquí ha sido mucho más grande el proyecto, ¿no es cierto? En este caso hemos tratado de entender esta dinámica sociológica de los sistemas de mercado, quiénes participan, cómo interactúan, qué procesos ocurren en estos mercados, cuáles son las propiedades que emergen, ¿no es cierto? En fin, examinar un poco las propiedades, ¿no es cierto?, de estos mercados. Ha sido un trabajo hermoso, realmente. Aquí una metodología súper amplia, ¿no es cierto? Hemos hecho casi 70 entrevistas, múltiples seguimientos, grupos focales, hemos hecho mapeos participativos. Hemos trabajado fundamentalmente en tres ferias, en Huemoñén, en Nueva Imperial, en la Araucanía, ¿no es cierto? Y la feria Rahue en la ciudad de Osorno, en el centro de Osorno, y la feria Pedro Aguirre Cerda también en la ciudad de Osorno. Dos sectores, ¿no es cierto?, mapuche muy distintos unos de otros. Pero lo que yo quería mostrarles acá es simplemente un poco para conectar con lo que veníamos hablando, es cómo básicamente estas distintas huertas, que son los puntos rojos, ¿no es cierto?, también viajan con sus semillas, con sus productos, ¿no es cierto?, hacia, hacia estos nodos civilizatorios que llamamos ciudades, ¿no es cierto? Esto es un trabajo que también he hecho yo como investigador del centro de CEDEUS, ¿no es cierto?, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Em, entonces, ha sido muy interesante ver cómo esta reciprocidad del intercambio que se daba en estos contextos y articuladas con estas huertas, ¿no es cierto?, penetra, básicamente, en este caso, a la ciudad. En este caso, ¿no es cierto?, distintos productores con los que nosotros hemos trabajado, varias decenas aquí en la ciudad Nueva Imperial y también en la ciudad de Osorno, en sus respectivos mercados, ¿no es cierto? Entonces aquí la conexión básicamente entre la huerta y el mercado, ¿m? El mercado urbano. Em, Una de las primeras cosas que hicimos fue mirar, ¿no es cierto?, todo el sistema como de causal loops em, em, que constituye la feria, ¿no es cierto? Pero en este caso quiero mostrarles solamente dos cositas súper súper pequeñas para un poco conectarlo con lo anterior, donde poníamos en el centro a esta huerta, básicamente, a la huertera, ¿no es cierto?, a la producción agrícola familiar como está expresada acá. Y acá hay dos reiteraciones interesantes que quiero poner en énfasis. La primera es cómo prácticamente en la gran mayoría de estos productores participaban en estos intercambios de semillas, participaban en estos tráficos, y cómo ellos nos explicaban que era estos intercambios de semillas los que les permitían a ellos ir generando alimentos identitarios de gran complejidad cultural y por lo tanto una suerte de memoria que era clave para aumentar la producción agrícola que ellos tenían, ¿no es cierto? Entonces, cada intercambio básicamente lo que sucedía era que movilizaba historias, variedades tradicionales, prácticas culinarias, memorias familiares, ¿no es cierto? Y por lo tanto había una suerte de entendimiento en donde la producción agrícola pasa a ser sostenida por esta memoria colectiva. Entonces deja de depender exclusivamente de factores materiales. A pesar de que estábamos en un mercado, hay todo un elemento cultural que está detrás, y en este caso facilitado por la huerta y el trasquinto, ¿no es cierto?, que permitía, ¿no es cierto?, ir a una dinámica mucho más allá de un elemento netamente productivo y mercantil, básicamente. Entonces, en este caso, el mercado también depende de factores culturales. La producción agrícola familiar también depende de estos factores culturales, ¿no es cierto? El segundo loop que ustedes pueden ver acá es de la producción agrícola, ¿no es cierto?, hacia esta diversificación, diversidad de los productos, ¿no es cierto? O sea, aquí el trafficking no se constituye simplemente con mover semillas entre personas, sino que realmente cada intercambio mantiene variedades locales, conserva ciertos conocimientos, fortalece la capacidad de las familias para producir alimentos, y eso en cierta manera va permitiendo que haya una mayor diversidad de productos. En este caso, ¿no es cierto?, no solamente la huerta, sino que también el trasquinto, acá, el intercambio de semillas, era un elemento vital para el aumento de la diversidad de productos que son parte de este mercado. Entonces, al mismo tiempo, esa diversidad de productos, cuando la veíamos en este otro sistema verde, ¿no es cierto?, era clave para
un elemento comercial, ¿no es cierto?, de generar mayor atractivo a la feria, eh, responder a la demanda de los consumidores urbanos, ¿no es cierto? Y finalmente esa misma demanda generada por efectos de libre mercado, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, oferta y demanda, afecta a la producción agrícola y viceversa. Em, por último, un elemento interesante ha sido que en estos mercados hemos ido tratando de entender estos procesos como de reciprocidad, ¿no es cierto? Más allá de experiencias netas de- o de investigaciones, perdón, como tradicionales, sino que transdisciplinariamente hemos ido tratando de construir estas ferias. Y en un proceso de 2 años, lo que hicimos con múltiples feriantes en las 3 ferias fue tratar de generar una imagen sobre este espacio. Y la creación de esto no fue netamente una creación artística, sino que realmente entender todo este causal loop a través de la creación de un póster conjuntamente. Y eso fue algo que fue súper interesante porque fuimos metiendo algunas variedades de las artes y el diseño como mecanismos de creación. El último punto tiene que ver con aprendizajes para la reciprocidad sociológica. Aquí lo que me interesa es expresarles cómo estos conceptos que yo he ido trabajando, que hemos ido trabajando como equipo, también los estamos tratando de llevar a otro tipo de dinámica, otro tipo de proyecto y conectar realmente la investigación con la transformación cultural necesaria para un vivir más sustentable. Y aquí quiero presentarles súper brevemente, en 5 minutos me quedan, em, Sí, esta idea de aprendizaje para reciprocidad sociológica, ¿no es cierto? Y un pequeño programa, más que pequeño, porque ya ha ido creciendo, que he liderado desde, bueno, hace ya como 6 años, que le llamamos programa Explorando mi entorno. Y este proyecto nace desde estas conceptualizaciones que empezábamos a entender sobre estas ideas de reciprocidad, ¿no es cierto? De cuál era la necesidad de que las personas también en distintos lugares del país empezaran a entender procesos de exploración, de valoración con los ecosistemas de los cuales eran parte. Y a partir de esas reflexiones es que nace este proyecto. Es un proyecto que trabajamos con estudiantes de hoy día ya de todo Chile. Básicamente lo que aquí buscamos es que estudiantes de todo el país se enamoren y se vinculen recíprocamente con los ecosistemas, reconociéndose a sí mismos como parte de estos. Entonces nosotros nos hicimos la pregunta, bueno, ¿cómo podemos aportar a este proceso de enamoramiento, básicamente? ¿Ah? Y ahí fue donde creamos este programa, ¿no es cierto? Que buscaba como potenciar esta idea de aprendizaje socioecológico en las comunidades educativas a través de un proceso indagatorio, creativo, que fomenta el respeto, el valor de los ecosistemas de Chile. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Es que nosotros invitamos a personas, cursos de sexto, octavo año básico de enseñanza básica, quienes deben generar un proyecto de indagación situado sobre algún ecosistema de su localidad. Es como un desafío, básicamente. Y a partir de eso tienen que construir un video de 3 minutos que muestra de forma creativa su descubrimiento. El programa invita a un proceso de, no les voy a poder mostrar el video porque no tengo tiempo, es súper bonito, disculpen, de 4 pasos, ¿no es cierto? Que le llamamos el sentipensar, el enraizar, el relatar, el actuar y el reflexionar, que es un proceso que hemos llamado el ciclo indagatorio de indagación audiovisual, pero ahora le llamamos ciclo de indagación sociológica, en donde hay un primer proceso donde se abren las niñas y niños a descubrir sensaciones, pensamientos, despertar sus sentidos, en fin, observar el entorno, observar su ecosistema. Pasan después a un segundo punto que es lo que llamamos enraizar, en donde básicamente tienen que llegar a elaborar una pregunta de indagación a partir de una serie de actividades de asombro. Un tercer elemento que le llamamos relatar, que es que tienen que planificar básicamente una metodología de cómo hacer este proceso de, de indagación o de investigación, ¿no es cierto? Con imágenes, grabaciones, en fin, y después actuar donde básicamente salen al territorio, recopilan todo lo que necesitan para dar respuesta a sus preguntas y al mismo tiempo van grabando con imágenes, sonidos, voces en off, etcétera, todo lo que están haciendo. ¿M? Aquí la idea es que a partir de eso generan un último punto que se llama reflexionar, en donde ellos reflexionan sobre todo lo aprendido y analizan los resultados de este proceso. El proyecto básicamente tiene múltiples
guías y bitácoras y cápsulas. Si quieren se pueden meter en la página, se llama explorandomdientorno.cl. Hay guías docentes, guías estudiantiles, manuales de creación audiovisual, en fin, múltiples elementos interdisciplinarios, varias instancias de acompañamiento, hay propuestas metodológicas y bueno, todas estas cápsulas que ustedes ven que son pequeños videos. Em, lo interesante es que este concurso tiene 5 o 6 sellos, ¿no es cierto? Siendo el de reciprocidad un elemento súper clave. También tenemos elementos de equidad de género, derechos de juventudes y de niños, ¿no es cierto? Niños y jóvenes, la idea de la territorialidad y finalmente elementos de convivencia escolar y una cultura de colaboración. Todo eso en un contexto intercultural. ¿Qué es lo que les quiero mostrar acá? Un proyecto que nace el año 2022 con un, un testeo, ¿no es cierto?, donde trabajamos con 13 establecimientos y 260 estudiantes el año 2022 y recibimos básicamente 13 videos. ¿M? Y con esos 13 videos nos dimos cuenta que estábamos viendo cómo distintos estudiantes de distintos lugares, en este caso de la región, ponían en valor ciertos ecosistemas y a partir de ese proceso de valoración ellos establecían una relación, un poco de colaboración con ese ecosistema y eran capaces de poner eso en un video de 3 minutos. Y eso lo fuimos ampliando. El año 2023 crecimos a 3 regiones, el año 24 a 6, el año 25 a 9. Este año estamos en 13 regiones y el próximo año vamos a estar en todo Chile. Em, y eso ha sido realmente exponencial, ver cómo ha ido creciendo esta cuestión. Este año esperábamos tener em, algo así como 7.000 niños inscritos y se inscribieron hace 3 meses atrás 14.351 niños. Eso ya es como un estadio de fútbol, básicamente. Em, y eso nos lleva a esperar que vamos a tener más o menos 7.000 niños que van a llegar un poquito como a la meta con el proyecto, ¿no es cierto? Y vamos a tener 350 videos. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la idea de todo esto? Y voy a ir terminando. Que básicamente lo que nosotros queremos hacer con este proyecto y que estamos haciendo ya es no solamente vincular o potenciar las vinculaciones recíprocas entre una persona y su curso y de su curso con el ecosistema del que son parte, sino que básicamente queremos ir construyendo lo que hemos llamado el mapa socioecológico de Chile desde la mirada de los niños. Y cómo ese mapa socioecológico de Chile que emerge con más de 400 o 500 videos al año, ¿m? Em, nos permite básicamente mirar el país de una manera distinta. Infundido, básicamente, o en cierta manera penetrado, ¿no es cierto?, con el valor de la reciprocidad. Acá yo les traía, bueno, varios videos, pero obviamente no alcanzo, tengo que terminar. Pero quisiera, más que hacer conclusiones, mostrarle un poco qué es lo que queremos hacer como próximos pasos, ¿no es cierto? Acá acabamos de adjudicar un cuarto Fondesit en esto, que son cuarto Fondesit liderado por mí, ¿no es cierto? Otros Fondesit también que están asociados, que han liderado Tomás Ibarra, en donde ahora lo que queremos ver es cómo comprender cómo estas prácticas de reciprocidad socioecológica presentes en comunidades mapuche contribuyen a lo que yo le llamé antes a regenerar territorios. Em, no solamente como práctica reivindicativa, sino que también regenerativa. Y lo que queremos ver aquí es cómo estas están interactuando con la expansión de tecnologías emergentes. O sea, básicamente la pregunta está en cómo las reciprocidades socioecológicas empiezan a ser transformadas por la emergencia de tecnologías emergentes de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa cuando una mujer, ¿no es cierto?, con su mano izquierda está eh, eh, articulando una colaboración intergeneracional con una semilla, con una huerta, con un intercambio, y en la mano derecha básicamente tiene su celular conectada con Facebook, conectada con Instagram y dialogando con inteligencia artificial como un nuevo agente de transformación? ¿Qué es lo que pasa en cierta manera cuando estas tecnologías emergentes penetran en los territorios y empiezan básicamente a transformar todo lo que teníamos entendido como relaciones de reciprocidad socioecológica? Eso para nosotros es como un elemento súper, súper determinante y que en cierta manera está conectado con lo que estamos viendo como humanidad en el último tiempo. Pero al mismo tiempo lo que queremos hacer en materias de creación es decir, que es ver cómo la inteligencia artificial básicamente también es un elemento que nos permite quizás como una verdadera caja de resonancia poner en valor el valor, o si ustedes quieren, la práctica de la reciprocidad.
Entonces, en este caso, por ejemplo, los más de 400 videos anuales que estamos recibiendo en el programa Explorando mi entorno van a ser parte de este año, ya lo estamos diseñando, eh, un mapa socioecológico de Chile que tú vas a poder buscar con un LLM, ¿no es cierto? Y poder navegar básicamente por todos estos videos. Entonces vamos a usar inteligencia artificial para poder navegar a través de este mapa. Entonces tú le vas a poder decir a esta plataforma, no sé, quiero ver, por ejemplo, huertas urbanas. ¡Pum! Y te va a decir, ve estas 5 huertas. Y vamos a agarrar esas 5 huertas y vamos a generar recursos educativos a partir de esas 5 huertas que van a volver a las escuelas, básicamente. Entonces todo eso con ayuda de inteligencia artificial nos va a permitir, de cierta forma, no solamente navegar, sino que analizar y generar em, eh, información que permita el diseño de recursos educativos que van a ir de vuelta a la escuela a través de este suerte de mapa socioecológico escolar de Chile. Bien, quería terminar con esto porque pienso que todos estos temas están siendo ultra cruzados, ¿no es cierto? Por lo que estamos viendo como humanidad hoy día con estas tecnologías emergentes y pienso que incluso los elementos socioecológicos más situados tienen que estar de cierta forma articulados em, por nuevas preguntas, básicamente. Esto no soy solamente yo, obviamente. Acá hay muchas personas que colaboran y que son verdaderos líderes de estos procesos. Em, Básicamente aquí lo que hemos visto son resultados, hipótesis o preguntas de 4 proyectos, 2 proyectos Fondesit, un proyecto Avanza UC que estamos liderando con Tomás, con la Carla Marchand y con Jaime Ojea, que lo vi por ahí, con Julián Caviedes, Alexis y Camila Catalán, y el proyecto Explorando mi entorno, que hay más de 10 personas o 12 personas trabajando todos los días en esto. Eso, muchas gracias. Gracias Bueno, a ti, Gonzalo, por esta hermosa, además de interesante, hermosa y quiero decir también emotiva presentación, porque, bueno, espero que todos los que pertenecemos al TIC, pero a mí en particular, mm, un sistema comunitario de reciprocidad eh, que nos lleva a productos identitarios que permitan aumentar la producción, por un lado me hace pensar lamentable y lamentarme de por qué nuestra sociedad no funciona de esa manera. Y por otro lado, me hace pensar fuertemente en el TIC, esta comunidad eh, que si trabajamos como una comunidad de reciprocidad, ¿cómo podríamos fortalecer nuestros estudios, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, además, el objetivo del TIC, el objetivo de este seminario, que conozcamos el trabajo de los investigadores de nuestro centro y podamos hacernos intercambio de estrategias, intercambio de eh, miradas, etcétera. Dicho esto, solo para agradecerte, Gonzalo, dejo el espacio para comentarios, preguntas y antes, sí, no sin antes pedirles que prendan su camarita porque vamos a tomar la foto tradicional. Todos quienes puedan prender su camarita, se los agradecería. Y bueno, mientras tanto pueden ir levantando la mano para comentarios, para preguntas, mientras yo me dedico a esperar sus caritas y tomar la foto. Jaime, lo sospeché desde un principio. No, felicidades, gracias Gonzalo por la presentación. Yo llegué un poquito tarde de la última parte, pero quería preguntarte un tema sobre el tema de los mercados urbanos, ujú, porque ese tema es apasionante, bueno, en el sur de Chile, pero también igual como una cosa, es cierto, está la red que tú armaste que ejemplifica todo lo que emerge ahí, digamos, en este punto y sale desde las ciudades a otros lugares.
pero estaba pensando como, igual ahí emergen procesos de conflicto también. Sí, Entonces, claro. no sé si lo habíais mapeado igual eso. Por ejemplo, uno, esto de la institucionalización de los mercados. Por ejemplo, yo lo he visto, recuerdo, yo habité digamos, cuando estudiaba biología, el mercado de Pedro Aguirre Cerda en Osorno. Ahí iba los sábados en la mañana a pasar y ahí era central ahí el mercado. Y, pero recuerdo que en ese momento, tanto en ese momento igual estaba, por ejemplo, servicio de salud. Igual te pone barreras ahí a muchos comerciantes, pero cosas que quizás hay que hacer. Entonces, cuando tú generaste esta red, ¿cómo, cómo tomabas estos procesos de conflicto? Quizás no todos llegan a ser conflictos, algunos podríamos clasificarlos como tensiones Eso. entre las personas y la institucionalización de las agencias gubernamentales o entre ellas también. Entonces, eso era una pregunta. Sí, bueno, obviamente que no mostré el trabajo de mercados como una cosa en sí misma, porque es un proyecto que tiene una pregunta y una tesis en sí misma. Lo que hice en esta presentación fue simplemente adosar cómo la reciprocidad en cierta manera puede expandirse o se expande, ¿no es cierto?, socioespacialmente a través de otro tipo de actividades, ¿ya? Siendo una de ellas una feria o un mercado, ¿cierto? En donde, como vieron ustedes, tiene una presencia importante. No todas las ferias y mercados son así, pero en las ferias y mercados del Gualmapu al menos es bien interesante ver el rol de los productores locales, como se podrían llamar, ¿no es cierto? Sí. Ahora, ese productor local no es el único actor dentro de la feria. Y lo que nosotros hemos hecho justamente con un trabajo como bien exhaustivo con varias personas, han habido también varios tesistas, em, y primero descubriendo este mapa de actores, ¿no es cierto? Y como tú bien dices, aquí no solamente hay tipos de productores, sino que también hay muchas veces, en muchas de estas ferias, al menos en estas tres, una fuerte presencia de lo que se llaman los intermediarios, ¿no es cierto? Que son personas que compran a estos productores y después venden, ¿no es cierto? Están también las personas que están en los puestos, están los chacareros, en fin, hay una serie de actores que son los que están en este sistema de compra y venta, además del usuario, que lo dejamos fuera, ¿no es cierto? Del usuario como comprador. Em, que evidentemente generan, ¿no es cierto?, un sistema de relaciones sumamente complejo y no ausente de conflictos ni de tensiones, ¿no es cierto? Entonces, dónde compra quién, cuál es el rol de un productor, estas personas que llegan, como salía en esta imagen, en este booster, realmente de todas las mañanas, ¿no es cierto?, con sus sacos de semillas, con sus sacos de productos, hortalizas, en fin, a quiénes se les distribuyen, dónde se tienen que parar, en fin, entonces es verdaderamente como una suerte de sinapsis de negociaciones constantes. ¿M? Y eso que esos son solo actores en tanto personas, pero todos estos procesos, como tú bien dices, al estar dentro de la ciudad, a- eh, están sometidos, ¿no es cierto?, a una serie de procesos de institucionalización y de una serie de normas que están siendo diariamente negociadas. ¿Eh? Pero aquí obviamente entran los servicios de salud, entran el SAC, entran la policía, entran carabineros, entran los municipios, en fin, y todos ellos estableciendo, ¿no es cierto?, o queriendo establecer ciertas normativas, como entes fiscalizadores muchas veces. Y claro, los mercados en ese sentido son realmente fascinantes, porque se ve expresado eh, mucho de la burocracia que nos constituye como, como cultura chilena, ¿cierto? Eh, y claro, hay algunas que están más organizadas que otras, por supuesto, ferias que están más organizadas que otras, que tienen resuelto muchas más cosas, pero hay otras que todavía están organizándose a través de elementos espontáneos, en donde el productor local tiene un énfasis mucho más grande, ¿no es cierto? No voy a decir cuáles porque aquí me van a retar los feriantes si es que digo cuáles son cuáles, ¿ya? Porque todavía estamos en una colaboración con ellos, obviamente.
Y cuando lo termine tampoco lo voy a decir. Pero evidentemente acá estamos en presencia de múltiples tensiones. Y obviamente que no lo puedo comentar más porque esto sería una conversación súper larga. ¿Ah? Pero tú estás en lo cierto, ¿no es cierto? Acá hay procesos de tensiones y de conflictos que obviamente alteran estos loops que yo mostré antes. De hecho, en este diagrama hay varias de esas tensiones expresadas, ¿no es cierto? O sea, hay recursividades y bucles. Y varios de los bucles de ese causal loop son tensiones que hemos ido identificando. ¿Mm? Pero es fascinante, o sea, básicamente es algo que queremos ir explorando porque es realmente un mundo gigante allá adentro. Súper. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Laura tiene la mano levantada. Después, perdón, después de Laura se ve Rodrigo, pero antes yo voy a leer antes de Rodrigo, perdón, una pregunta que apareció en el chat de Patricio. Es que está sin micrófono, así que lo voy a leer yo. Así que, pero Laura, tú por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Bien, Bajito. No, los no funcionan bien. ¿Me sí, escuchan? Ahí sí. sí. Sí, ya. Em, bueno, no, muchas gracias, Gonzalo. Estamos aquí de vecinos de oficina, pero no había tenido la oportunidad de escuchar tu investigación y quedé fascinada. Realmente muy interesante. Y tengo varias preguntas. Bueno, quizás te las dejo enunciadas y tú contestas lo que quieres y lo podemos conversar en otro momento, pero una es quería saber más sobre la etnografía colaborativa, qué significó, cómo la hicieron, etcétera. Segundo, también tenía la curiosidad de saber como sobre diferentes caracterizaciones o caracterización de diferentes tipos de Trafquinto. Me imagino que dependiendo de quién va, quién lo organiza, hay fines distintos, si hay más gente mapuche o no mapuche. Tengo como esa curiosidad, quizás no en todo se da, digamos, eh, se pueden ver, digamos, ¿no es cierto?, como esos componentes afectivos de reciprocidad, quizás no en todos de la misma manera. Y tercero, tenía curiosidad de que profundizara un poco sobre ese componente como político, que me parece muy interesante de los Trafquintu, y quizás se han podido hacer o quizás viene con el proyecto que está empezando ahora, como si hay algún tipo de seguimiento sobre el impacto que tiene en otros ámbitos, ¿no? Si además de tener como en sí mismo como un valor político el Trafquintu, ¿no? Como una instancia de afirmación de otros saberes, de otras relaciones, etcétera, pero se también tiene como una relación con un impacto en otro ámbito. Y eso quizás haciendo un seguimiento a las personas que están en el Trafquintu. Y cuarto, también en ese sentido, si han dialogado explícitamente con la teoría decolonial, porque pareciera que estos trasquintos efectivamente son una práctica fuertemente decolonial, de resistencia, como tú decías, de afirmación de otros saberes. No me parece habértelo escuchado en la presentación, ya yo también llegué un poquito tarde, pero eso, si ven como pertinente dialogar con la teoría decolonial o en realidad no tanto. Eso. Bien, gracias. Em, Sobre etnografía colaborativa, em, yo creo que me gustaría comentar dos cosas. Una, esta idea de que también se la hemos escuchado a muchas mujeres mapuche, que primero hay un encuentro, después hay un reconocimiento, ahí nace una colaboración, y finalmente nace después de eso una práctica colectiva. Em, y para mí ha sido fascinante ver cómo esto ha tenido un poco ese orden, em, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. Entonces, cuando uno ve que hay múltiples proyectos, porque esto no es un proyecto, sino que son múltiples proyectos que hemos hecho en esos lugares, em, va gestando una suerte
investigación, lo que me gusta a mí llamar investigación de la confianza. Laura se va a llamar porque se va a reír porque es un, es un concepto que usamos acá, ¿ya? En donde como desde este centro que tenemos un café que se llama Café de la Confianza, eh, llevamos ese valor hacia el territorio. Em, entonces, no es una relación que se gesta en el proyecto, ni a partir de este proyecto en particular, sino que son múltiples proyectos los que van, en cierta manera, cultivando una relación de confianza. Y ha sido muy interesante ver, al menos en, en esa zona, yo debo llevar, creo que los 4 fondos sí que he liderado han estado, no sé si el primero, pero sí, también han ido, ¿no es cierto?, gestando estas relaciones. Em, Eso por un lado, ¿no es cierto? O sea, como una cosa que se va amplificando y que no obedece a un proyecto, sino que obedece a una concatenación de proyectos que gestan relaciones. Eso es la primera idea. La segunda idea es que hemos ido aprendiendo que poco a poco, yo creo que yo personalmente un poco me he demorado en ir entendiendo que la formulación de estas preguntas no necesariamente tienen que ser solo mías. Sino, ni de un grupo de investigación, sino que ir gestándose un poco con los colaboradores, con los participantes de los proyectos. En este caso, por ejemplo, el Fondesit que estamos partiendo ahora, su pregunta principal nace de un encuentro que tuvimos con estas 12 mujeres con las que trabajamos durante 4 años, en un almuerzo, en una porotada que les hicimos aquí a ellas, terminando el proyecto el año 2025, en marzo del año 2025. Y fue en esa conversación en donde yo me atrevería a decir, surgió la pregunta de este nuevo fondo en el que estamos trabajando. Y surgió un poco esta suerte de incomodidad o de, de interés sobre cómo básicamente estas tecnologías están invadiendo nuestra vida. ¿Mm? Y dijimos, ya, pues, esto es, pues, aquí viene el próximo paso. Y eso como segunda idea. Una tercera idea es esta idea de la colaboración del concepto del participante. Una de estas 12 mujeres es autora del artículo que yo acabo de presentar hoy día. Em, em, que en este caso yo puedo develarlo porque es autora del artículo, ¿no es cierto? Y por lo tanto tuvimos que dejar de entenderla como una suerte de informante de nuestra etnografía, incluso citas que teníamos las tuvimos que sacar porque básicamente ya no se podía autocitar. ¿Ah? Y por lo tanto ella es autora del artículo, o sea, ella es una investigadora más, básicamente. Y participó en revisar resultados, en gestar diálogo, en cómo presentamos los resultados en ciertas instancias de diálogo, incluso con INDAP. Estoy hablando del Trafkin. Entonces, como que también se va dando vuelta esta cuestión para ir dándonos cuenta que no solamente hacemos preguntas juntos, sino que eventualmente también somos capaces de investigar y en este caso incluso de publicar juntos. Y eso para mí ha sido bien, bien, bien revelador, la verdad. Como darme cuenta que acá hay mucho por hacer. Y esto de la colaboración es lo que también gesta la tesis del nuevo Fondesit, ¿no es cierto? Esto de que le hemos llamado sistemas de diseño regenerativo. ¿M? En donde ya queremos llevar la investigación no simplemente a comprender qué es lo que está sucediendo, sino que también a que tenga instancias propiamente tal de creación. Y esas instancias no van a ser creadas por mí, van a ser creadas por 5 10 15 20 personas que van a participar de talleres y vamos a hacer algo juntos. Y no sé qué va a surgir de ahí, pero lo vamos a hacer juntos. Entonces, instalamos metodológicamente ya herramientas ahora que son literalmente talleres de creación en una estructura Fondesit que naturalmente no está diseñado para eso. Y eso yo creo que es como un segundo pie que viene. Disculpa, me estoy demorando mucho en contestar, así que voy a ir a algunas nuevas. Em,
no hemos hecho tipologías de Trafkintu, no me atrevería a hacer una caracterización definitoria, así como decir, oye, ¿qué es lo que es un Trafkintu más liderado por mapuches? ¿Qué es lo que es un Trafkintu que está coorganizado con el municipio? En fin. Pero sí lo que estamos viendo ahora, un artículo que vamos a, vamos a publicar prontamente, es cómo el Trafkintu en distintos escenarios, distintos tipos de Trafkintu, pero con uno que particular que es el de Coilaco, ofrece, ¿no es cierto?, ciertos diálogos y negociaciones entre distintos tipos de actores, em, para entender un poco cómo puede informar una, una, una praxis de política pública más decolonial, ¿ya? Eh, Básicamente es cómo a través del Trafquinto en este caso, ¿no es cierto?, la idea de reciprocidad permea o no, en qué forma, la implementación de políticas públicas, en este caso de INDAP. Y es un artículo que está prácticamente listo. ¿Ah? Y Jaime, hay otro, tenemos lo que te explicaba antes, estoy yendo atrás de Jaime, ese es otro artículo que tenemos listo, lo vamos a mandar esta semana, donde hablamos de este tema de las tensiones y todo eso. El elemento político, sí, yo creo que, bueno, igual me expresé harto sobre eso, pero sin duda aquí lo que estamos viendo es esta suerte como de reafirmación. Es interesante ver un poco lo que expresaba antes, ¿no es cierto?, de que hay un cambio en la manera, en la última década, en cómo se entienden estas prácticas indígenas y cuál es la labor que pueden tener en materia de reivindicación y de co-creación de aquí al futuro. Y por lo tanto son instancias muy políticas, ¿m? En donde se posicionan conceptos, se posicionan ideas, se posicionan formas de habitar. em, y también se critican otras, ¿cierto? Hemos visto muchas veces como Trafkintus del Wallmapu, por ejemplo, vemos en Facebook, en Instagram, con verdaderos panfletos, ¿no es cierto?, yendo en contra del agronegocio, en contra de la homogeneización de las semillas, en fin, o sea, hay ahí un elemento importante en temas de agrobiodiversidad que se expresa políticamente de forma súper fuerte. El segundo elemento es esta expresión también más territorial, pues de, bueno, cuáles son los futuros alternativos que queremos vivir más allá incluso de la seguridad alimentaria o de la soberanía alimentaria, sino que acá hay otros elementos, ¿no es cierto?, de colaboración que se tratan de instalar políticamente. Em, Eso. Tenía otra idea sobre el elemento político, se me fue, disculpa. Em, Seguimiento, impacto, ¿cuál era esa pregunta? Ah, sí, o sea, bueno, es lo que traté de mostrar un poco con los mercados, ¿no es cierto? Que hemos visto que la semilla viaja, y las personas viajan. Em, y, y nos damos cuenta que a través de esos viajes, ¿no es cierto? Eso fue lo que vimos en el Fondesit 1 y 2. Lo que vimos fue el elemento político de la movilidad mapuche. Entonces nosotros veíamos cómo a través de procesos de movilidad indígena se iban construyendo territorialidades. Y tuvimos como 8 años trabajando la movilidad de personas a través del territorio, cómo se construía la ciudad, cómo se construía la relación entre la ciudad y el hinterland rural, en fin, desde esta praxis de movilidad mapuche. Y después fue que nos dimos cuenta que no solamente se movían personas, sino que también se movían semillas, artículos, servicios, etcétera. Y ahí fue donde entramos a movilidades de semillas y todo lo que les he explicado. Em, entonces, claro, quiero tomármelo literal. Lo que hemos hecho básicamente es seguir a las personas. ¿Ah? Seguimos personas, seguimos semillas, ¿ah? Nos movemos por los territorios. Y eso muy marcado por el nuevo paradigma de movilidad, eso es otro marco teórico que hemos trabajado. Y por lo tanto, yo siento que el seguimiento, ¿no es cierto? Em, y el impacto que generan no solamente se ve a través de, por ejemplo, estudios longitudinales, en fin, sino que también se ven en las escalas del diario vivir, ¿cierto? En qué es Mm. lo que pasa, qué es lo que pasó esa mañana cuando ella terminó su práctica en el Trafquintu y volvió a casa. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasó esa tarde donde esta persona mapuche terminó su trabajo en el Home Center en Temuco y volvió a su casa en Labranza o Nueva Imperial? ¿Qué es lo que pasó en ese trayecto? Y lo que hemos hecho es marcar muchas veces
hito a hito, hito a hito, así espacialmente, con GPS en mano, literalmente, todas las cosas que pasan. Y eso nos permite ir construyendo lo que hemos llamado, em, en base al nuevo paradigma mobiliario, ¿no es cierto?, en cómo los lugares se construyen a través del movimiento. Em, Mm, y Gracias, es Gonzalo. fascinante ver cómo esas cosas se van interconectando. Sí, Mm, terminé la idea, cómo esas cosas se interconectan para desde ahí, en esa interconexión, es como entender la agencia de la movilidad. Y eso genera impacto, po, ¿ah? Es el impacto del día a día, básicamente. El impacto que se da por el construir un territorio que vivimos en el diario vivir de la movilidad. Eso, obviamente respondí otra cosa que la que contestaste, pero quería asegurarme de que meter esta idea de la movilidad. De eso. Ah, y lo de teoría de colonial, sí, lo hemos usado mucho. Está yo creo que en todos los artículos. O sea, nosotros partimos estudiando de Sousa y compañía, ¿no es cierto? Todo el elemento brasilero que ha sido muy fuerte en el sur global latinoamericano. Y si bien hoy día no lo mencioné, creo que esto podría ajustarse a marcos así. Sin embargo, lo que tratamos muchas veces es no someter algo así como el análisis, ¿no es cierto?, etnográfico o socioespacial, porque muchos mapas también, eh, a marcos predefinidos, ¿no es cierto? Y muchas veces creo que cuando uno opera como desde un marco de colonial, como que viene con alguna idea seteada, y eso no permite que algunas cosas surjan. Por ejemplo, el tema del afecto, el tema del cuidado, muchas veces en la estructura de colonial no existe, básicamente. Es pura ecología política, ¿no? ¿Ah? Y lo que uno podría criticarle a la ecología política es justamente que no ve estos elementos recíprocos que están existiendo en los territorios y que son invisibilizados, incluso por esos marcos decoloniales. Eso. Gracias, Gonzalo. Disculpa la interrupción, que Sí, me dale, no. quedan tres preguntitas y nos queda bien poco tiempo. Quedan dos preguntas de alumnos, de hecho. Patricio Maximiliano, Patricio Suazo, que está con problemas de comunicación, entonces me pide si yo le puedo leer la pregunta. Dice que a partir de tu trabajo con mujeres mapuches como cuidadoras de semillas, ¿qué recomendaciones concretas se podrían hacer para que políticas públicas de conservación o agricultura en Chile incorporen de forma respetuosa y efectiva el Trasquintu y estos saberes comunitarios? Em, no sé, eso es lo que estamos viendo en este artículo que estamos escribiendo ahora. Y partimos como súper ambiciosos, así como con títulos así como la reciprocidad del Trafquintu como ente decolonial de la política pública, así se llama el artículo o algo así. Y claro, en verdad, en la medida en que vamos analizando los resultados y vamos como achicándonos y diciendo, no, en verdad aquí no vamos a lograr transformar nada, porque esto es sumamente pequeño y la estructura es sumamente gigante. Eh, em, pero Sí. sí vemos que hay algunos elementos que logran penetrar en cierta forma. Y una de las cosas que nos ha llamado harto la atención es que si bien hay una especie de desencuentro estructural, ¿ya? En este caso, por ejemplo, entre la forma en cómo se entiende el Trasfintu por estas 30 y tantas mujeres que organizan el Trasfintu Coilaco, la mayoría de ellas mujeres, y en este caso el municipio y INDAP, ¿no es cierto?, que entrega, participa también. A pesar de que hay diferencias estructurales, uno ve ciertos procesos, ilustraciones de lo que hemos llamado como coaprendizajes. Y ahí nos quedamos, ya no más como esto como para decolonizar, ¿ah? La política pública, porque allá no vamos a llegar nunca, pero sí donde uno ve pasos de coaprendizaje. Y eso es lo que hemos estado analizando ahora, como pequeñas instancias en donde hay ciertas adaptaciones de un actor o del otro actor, ¿no es cierto? En ir, en cierta manera, dialogando, negociando, y en esos procesos como aprendiendo mutuamente de ciertas cosas que pueden ser beneficiosas para ambos. Em, entonces, claro, por un lado analizamos todas las tensiones, ¿no es cierto?, que se dan entre estos distintos actores que participan en la organización de este evento.
pero también los aprendizajes. Y yo creo que no me atrevería a decir recomendaciones, pero sí me atrevería a decir hablar de aprendizajes. Y eso es lo que estamos viendo en la escritura de este artículo ahora. Y un elemento interesante ha sido ver cómo esta como idea de la reciprocidad empieza a ser usada también em, políticamente, ¿no es cierto? Incluso, con esto termino, fue uno de los llamados de atención que tuvimos para decirnos, chuta, en verdad hay que tener cuidado porque es muy fácil agarrar este concepto de reciprocidad y meterlo como en la implementación de una política pública y de paso dejarlo totalmente vacío en forma y fondo, ¿no es cierto? Y se transforma básicamente en una retórica de política pública. Muchas gracias, Gonzalo. Mira, aquí yo tenía otra pregunta de Violeta, pero parece que tuvo que retirarse. Ah, no, aquí estás, Violeta. ¿Querés hacerla tú, la pregunta? ¿O lo leo yo? ¿O Em, sí, o sea, igual muy cortito porque creo que se conecta a la pregunta anterior, pero es si justamente al final es inevitable que haya una cierta folclorización, sobre todo cuando se extiende a públicos que no están quizás familiarizados con esas ideas de colaboración y de reciprocidad? Em, no me atrevería a responderlo desde el caso, ni quizás tampoco desde el concepto específico de reciprocidad, porque quizás no tengo datos para eso todavía. No tenemos, perdón, pero sí uno podría estimar que en un proceso de homogenización global como en el que estamos, eh, conlleva, ¿no es cierto?, muchos procesos de universalización y de abstracción de prácticas, ¿no es cierto?, que en este caso son prácticas situadas, ¿no es cierto?, y que por medio de esa abstracción son en cierta manera desterritorializadas, ¿no es cierto? Y en esa desterritorialización que no es mala, porque uno podría decir, ah, así es como hacemos teoría, ¿ah? Hay que generar un cierto proceso de generalización. Pero justamente esa es la idea de hacer una investigación socioecológica, ¿no es cierto? De entender que hay ciertos fenómenos que pueden universalizarse, pero que no debemos perder el anclaje socioterritorial desde donde surgen. Em, entonces sí, yo creo que este, como otros términos, como pasó, como dije, con el sistema, con el término de sustentabilidad y muchos otros, imagínense, no sé, educación ambiental, imagínense el concepto de ecoturismo, y uno podría ir a muchas cosas, ¿no es cierto? Em, Puede que vayan perdiendo su anclaje socioecológico y con eso el problema es que cuando eso ocurre también pierden em, la fuerza política que podrían haber tenido en un principio. ¿Te fijas ahí? Un poco lo que Lev habla de decir, oye, hay que volver a territorializar la diversidad y desde esa territorialización tratar de generar futuros alternativos. Ese es como el centro de su tesis, ¿no es cierto? Em, pero muchas veces eso no ocurre, estoy de acuerdo. Y viendo lo que está ocurriendo con la humanidad en términos globales, es muy probable que eso suceda. perfecto? Muchas gracias, Gonzalo. Nos quedaba una mano levantada, Es pero lo que bueno, les digo, ¿no? sí, pero se nos recontra acabó el tiempo y tiene que huir Tengo que ir a rápidamente a otra clases. clase. Vaya. Así que, bueno, en algún momento podrán conversar la pregunta que le quedó en el tintero a Rodrigo. Lo siento, lamento, podríamos hacer esta charla mucho más larga, ¿Está bien? pero no se puede. Nada, pues muchas Eh, gracias por todo, encantado de haber estado aquí. Obviamente los que quieran seguir gracias, chateando por mail, por correo, que quieran venir aquí a Villarrica, Magallanes, donde quieran, ahí estaremos. es nuestro objetivo. Muchas gracias, Gonzalo, nuevamente. Muchas gracias a todas y todos quienes estuvieron en esta sesión. Nos vemos el próximo jueves. Reitero las invitaciones a quienes quieran em, presentar o guiar, digamos, una sesión el próximo semestre. Dan mi correo, por favor. Pueden
pedir sin problema. Nos vemos el próximo jueves, nuestra penúltima sesión del semestre. Gracias a todas y todos, nos vemos, que estén todos muy bien.